No lo hice al principio, pero lo hago ahora. Ya creo que lo han visto pasarse por ahí. Está con nosotros el padre Antonio Fernández, que fue párroco de acá de URD, ¿verdad? Misionero del Instituto Español de las Misiones, director de la Pastoral Social por mucho tiempo, UNASUR. Tuvo que irse a España, le llamaron del instituto a otra misión hace unos años, pero siempre muy vinculado a nuestra diócesis y también a esta comunidad que le tocó pastorear. Ha querido acompañarnos de vacaciones estos días, claro, estando esta fiesta de por medio, pues una bonita oportunidad para verles, saludarles, y yo de manera particular, como hace tiempo que no viene por la zona, le he pedido que tenga la reflexión homilética en esta mañana, así le saluda y así también pues nos enriquece a todos con su reflexión. Así, bienvenido Antonio, y qué bueno que nos acompañe esta mañana. Bien, buenos días, muchas gracias, Monseñor, compañeros sacerdotes, autoridades. Qué alegría de ver crecer una iglesia, ¿verdad?, con estos adolescentes, niños adolescentes que van a recibir ahora el sacramento del Espíritu, de la confirmación, y tantas virtudes que acompañan, en definitiva, pues a esta iglesia y que la ven crecer. Hoy, como celebramos sobre todo a Nuestra Señora del Carmen, aunque se lo han explicado muchas veces, se lo voy a recordar. Saben que el Monte Carmelo es un monte que está en Israel, y allí se retiró el profeta Elías. Hay una cueva a 600 metros, es como si estuvieran allá en lo alto del monte por Puerto Escondido, ¿verdad? Pero la cueva está así sobre el mar está allá abajo, la cueva en alto. Yo he podido visitarla y es preciosa. Y desde la cueva, pues ahora ahí está dedicada a Nuestra Señora del Carmen, porque en el año 1200 se retiraron allí unos monjes a rezar siguiendo el ejemplo de Elías. Eran unos tiempos difíciles, había guerras, había muchos conflictos, y allí se dedicaron a acompañar también y a sentirse acompañados por María, que le llamaron Nuestra Señora del Monte Carmelo. Como el monte está alto y el mar está allí mismo, abajo hay una ciudad que se llama Haifa, y los pescadores y los barcos que iban a navegar por el Mediterráneo, cuando volvían de noche se perdían, porque no había electricidad. Entonces las luces de la cueva que encendían para la Virgen les servían de faro. Por eso uno de los títulos que tiene María es el faro, de la estrella del mar. Mira paradigma. Si le damos la vuelta al techo que tenemos, ¿qué tendríamos? Un desastre. No. Si le damos la vuelta al techo, es una barca. ¿Se da cuenta? Es una barca grande. Es el fondo de una barca. O sea que si hay un terremoto muy grande y le damos la vuelta, si fuera de madera, podríamos navegar por el lago de Quito, por lo menos. Pues fíjense, desde lo alto de aquel lugar, aquellas barcas se sentían iluminadas, atraídas, protegidas, salvadas por la luz en honor de Nuestra Señora del Carmen. Padre José, le voy a pedir que se ponga de pie un momentito, por favor, acércate. Él tiene el símbolo que está ahí atrás, el símbolo de este jubileo, que nos dice que somos peregrinos, ¿cómo? Peregrinos de esperanza. Y fíjense que es un mar, una barca, que están abrazados ¿a qué? A una cruz, a la cruz de Cristo, pero tienen un ancla grandísima también. ¿Para qué sirve el ancla en un barco? Para fondear, y que cuando hay mucha turbulencia, cuando hay un mar así muy revuelto, pues ese ancla le sujeta. El ancla es Jesucristo. Es el ancla que nos da la esperanza de salvación. Pero si se fijan bien, todas estas personitas, ¿a dónde están abrazados? A la cruz, porque la cruz nos salvó el Señor. Y cada uno es de un color. ¿Qué quiere decir? Que en la iglesia hay muchas diferencias.
de colores, de personas, de culturas, de idiomas. Yo que estoy ahora ayudando a preparar misioneros y hacer revistas misioneras, pues una de las cosas más hermosas que los compañeros que tenemos de misión en España son de Indonesia, son del Congo, son de Camerún, son de México, son de Bolivia. Es decir, que ahora los que animamos la misión en España somos de distintas culturas. Y los hay pues también filipinos, los hay indonesios, y es bonito porque representa a esta iglesia que está en el símbolo de aquí, ¿verdad? Peregrinos de esperanza. Siguiendo a María, ¿verdad? Muchas gracias, Padre. Siguiendo a María, que ella desde lo alto de su santuario está mirando a la iglesia. A veces la iglesia parece que tiene así también, como el Señor sabe mejor que yo, ¿verdad? Parece que tiene, que se va a hundir la barca, que hay poca gente, que no hay quien reme. Qué bueno, que tenemos aquí gente nueva. A ver, hagan así, a ver si están fuertes los muchachos. ¿Están fuertes? Pues te van a remar en esta iglesia. Miren, aquí hay mucha gente ya mayor, hay gente también intermedia, muchos padres y madres. Y eso es una belleza, porque en la iglesia somos todos los bautizados y confirmados y comulgados. Pero especialmente los bautizados somos discípulos de quién? De Cristo. Pero además de discípulos, el Papa, sobre todo Francisco y también el Papa León, nos está diciendo que somos discípulos y no discípulos sí, somos discípulos misioneros. ¿Sabes lo que es ser misionero? Que tenemos una misión. ¿Cuál es la misión que tenemos? Anunciar las malas noticias, las buenas noticias de la salvación. Que nos ha dicho que yo estaré con ustedes siempre, que estaré, que no os abandonaré. ¿Qué ha dicho la primera lectura? Ahí el profeta, que alegraos porque el Señor va a estar en medio de nosotros. Una vez en esa barquita parecía que Jesús había dormido una tormenta y parecía que se iba a hundir la barca. Ha habido muchas crisis en la iglesia y parece que se va a hundir. Que viene poca gente, que la gente joven está en otra cosa, que los mayores van muriendo, que no hay muchas vocaciones. Y entonces parecía una tormenta, como que la iglesia se va a hundir. Y aquello le decía a Jesús: Jesús, despiértate, pero nos vas a dejar que nos hundamos. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Es que no tienen fe, gente de poca fe. Yo estoy con ustedes en la tranquilidad. Y eso es lo que nos enseña precisamente el Evangelio, lo que hemos escuchado también en esa profecía, que el Señor está en medio de nosotros. Y si estamos en medio de nosotros, no tengamos miedo. A veces parece que el mal es muy grande, la corrupción, la violencia, las cosas malas, la gente que pierde el trabajo, la gente que está enferma, y mucha gente le entra miedo. Y Jesús siempre decía: no tengan miedo. ¿Qué es lo que nos decía el Papa León esta semana? Mire, el mal, aunque sea fuerte, no va a vencer. El mal no es el de las almas, no, sino la maldad, ¿verdad? No va a vencer. ¿Por qué? Porque Dios ha venido a este mundo para, con su Hijo Jesús, con la ayuda también de María, la Madre de Jesús, con el Espíritu Santo, enseñarnos a navegar abrazados a la cruz, anclados en Jesús, y navegar como peregrinos de qué? Peregrinos de esperanza. ¿Qué significa peregrinos de esperanza? Que tenemos una esperanza hacia dónde, que vamos a llegar a buen puerto. Hay gente que se cree que la esperanza es: ay, ya conseguí un capítulo de gobierno, qué bien. ¿Y cuánto? Voy a conseguir un trabajito. Bueno, no sabemos a lo mejor cuánto le pagan. Bueno, tenemos esperanza en cosas materiales que no duran mucho. Hay esperanza que va a ganar mi equipo. ¿Y después que ganó qué? ¿Ya ganó qué? La esperanza humana enseguida se van cambiando. Pero la esperanza que tenemos nosotros, nos dice la carta a los romanos, no defrauda. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nuestros corazones. El Espíritu Santo nos fortalece y no nos abandona nunca. Entonces nuestra esperanza es Cristo, que nos da el Espíritu para que sigamos navegando juntos. La iglesia, cuando veníamos caminando hacia Duvergé,
estaba ahí otro seminarista y va hablando de la iglesia, hablando mucho de la iglesia, lo que es la iglesia. Pero hay tres palabras que definen a la iglesia. No se las voy a preguntar porque vamos a tardar mucho, pero hay tres palabras. Una es comunión. No es solamente comulgar, sino que nos llevemos bien todos en la iglesia. Había algunos que hace poco rezaban para que el Papa Francisco se fuera pronto al cielo. Querían que se muriera el Papa, porque no estaban de acuerdo con algunas cosas que decía. ¿Qué decía el Papa? Que tenemos que servir a los pobres, que tenemos que hacer el Evangelio, que tenemos que vivir todos como hermanos. Y había gente que quería vivir de jefe siempre, y no sirviendo, sino que le sirvan. Y no les gustaba lo que decía el Papa. Y sin embargo el Papa lo que nos dice es que tenemos que vivir como hermanos. ¿Cómo está contenta una madre en una casa? ¿Cuando los hijos se pelean o cuando los hermanos se ayudan y se quieren? Pues eso es, somos una pequeña parábola de la sociedad. Si en la iglesia, aquí no está todo Duvergé, pero hay representación de todo Duvergé, aquí no cabían, ¿verdad?, todos los habitantes. Pero si en la iglesia nos queremos, nos llevamos bien, acogemos a los pequeños, queremos a los mayores, los cuidamos, nos preocupamos de los que sufren, los visitamos, educamos a los que van subiendo, pues ya estamos viviendo en comunión y somos un ejemplo para el pueblo y para la sociedad, para la región. La segunda palabra es participación. A ver, en una barca que antes era remos, todavía la iglesia no tiene la barca eléctrica para navegar, no. Todavía necesita fuerza de brazos. A ver, ¿cuántos brazos están fuertes aquí para remar en la iglesia? Los niños, los adolescentes, ¿tienen fuerza para navegar, para remar, sí o no? ¿O van a ser unas haraganes que se duermen? ¡Ay, que me duele! ¡Ay, que yo no puedo! No señale. El que señala a haragar con un dedo, con tres se señala sin cuidado. Pues mire, ¿qué significa? Que todos en la iglesia tenemos una tarea, todos, participación, pero unidos a los demás. ¿Quién es más importante? El obispo. Bueno, tiene más tarea que nadie, más que nadie. Pero el obispo también es bautizado, es hijo de Dios, también. La gobernadora y el síndico, todos somos iguales porque somos hijos de Dios por el bautismo. Tenemos distintas tareas, pero todos tenemos que participar. Unos pues enseñando a los niños, catequistas, cantando, visitando, evangelizando, haciendo misión, animando a la gente que vive en otras comunidades. Participación. Y la tercera, ¿cuál es? Comunión, participación y misión. Misión. ¿Qué es misión? Yo les envío hasta los confines de la tierra. Vayan y bauticen y enseñen lo que les he mandado. Miren, todavía yo que estoy ahora en el Instituto Misionero y con muchas reuniones misioneras por España y también a veces por otros países, hay 8.000 millones de personas en el mundo. ¿Cuántos son católicos? 1.400. Y nosotros 6.700. Pues hay otros 2.000 que pueden ser cristianos de muchas iglesias. O sea, en 3.000 millones somos cristianos. Pero hay todavía más de 5.000 millones de personas que no conocen a Cristo. Por lo tanto, ¿hemos acabado la misión o queda mucha misión? Aquí hay mucha gente en Duvergé, en esta iglesia, y es una alegría a veces ir, participar y encontrarnos. Pero hay mucha gente en Duvergé que no sabe nada de Cristo, que sabe muy poco, o lo que sabe lo tiene medio confundido, porque le han calentado la cabeza con otros cuentos que no son el verdadero evangelio. Por lo tanto, ¿hay misión en Duvergé también, sí o no? ¿Hay misión? No, hay misión. ¿Qué nos enseña la Virgen del Carmen? Eso que tiene colgado, ¿cómo se llama? ¿Es un abanico o qué es? Es los niños, ¿no sabe cómo se llama? Tiene que dar una catequesis sobre el escapulario. Si se fijan, por un lado, en este escapulario está el símbolo de María, pero el otro símbolo por detrás sería el Sagrado Corazón de Jesús. Por lo tanto, tenemos ese escapulario que era como un hábito, se ponía por delante y por detrás, para decir que tenemos a María por un lado y a Jesús por el otro,
protegiéndonos. Yo les he contado aquí alguna vez, hace mucho, una historia que me pasó en España. Porque dicen que quien lleva el escapulario y hace lo que significa ser devoto de la Virgen, que son varias cosas, no es solo llevar el escapulario, no es un amuleto, no. El escapulario es para tener a María a nuestro lado, para hacer oración, para ser capaces de hacer un poco de penitencia, sacrificarnos por los demás. Pero también para vivir la caridad, la caridad. La otra parte del escapulario es el Sagrado Corazón de Jesús, que decimos Sagrado Corazón de Jesús en vos confío, ¿verdad? Pues el Sagrado Corazón, nos decía el Papa Francisco, que escribió un documento muy hermoso, Fides Ignot en latín, nos amó, que decía que el Sagrado Corazón de Jesús no es solamente para los primeros viernes comulgar y confesar, que está muy bien y es necesario, sino para amar a aquellos que amó Jesús. ¿A quién amó Jesús? ¿A los ricos, a los poderosos o a quién? A todos, pero especialmente al que más necesitaba. Y por eso decía el Papa, no solo que somos todos hermanos, que tenemos que cuidar de la casa común, que nos tenemos que cuidar unos de otros, sino que como nos amó el Señor, nosotros tenemos que amar. Tenemos que amar a quién, especialmente a los enfermos, los mayores, los pequeños, los que más necesitan. Miren, cuando nos examinen, cuando vayamos, toquemos a la puerta de San Pedro, ¿de qué nos van a examinar? De si llevamos los bolsillos llenos de dinero, si llevamos el móvil de última generación, o si hemos amado y servido. ¿De qué nos van a examinar? De si hemos amado y servido. Por eso me parece precioso que ahora estos adolescentes van a recibir la fuerza para remar, la fuerza del Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu Divino. Y estos adolescentes tienen aquí a alguien, ese faro, esa estrella del mar, que les ayuda, que sepa que nunca les abandona. Aunque una madre a veces no la vea, una madre siempre está pensando en sus hijos. Y María nunca se olvida de nosotros. Por eso María sigue cuidando, iluminando y enseñándonos con la humildad, con la confianza en Dios, con la disponibilidad. Hágase en mí según tu voluntad. María nos sigue enseñando el camino para que Jesús se haga presente en este mundo. En mi casa, en la casa donde vivo en Madrid, la casa del instituto, tenemos una imagen de la Virgen que tiene un niño en brazos, pero no así, lo tiene así, ofreciéndonos a Jesús. Y el niño tiene la palabra de Dios ofreciéndola al mundo. ¿Qué es lo que hace María? Nos ofrece la palabra que es su Hijo. ¿Para qué? Para que lo escuchemos. ¿A qué nos invita María? A escuchar. ¿Qué hacía ella? Escuchaba y lo guardaba todo, ¿dónde? ¿En una gaveta? No. ¿Lo guardaba dónde? Pero era para hacer después lo que le había dicho el Señor. Oye, hay gente que guarda las cosas y le bautiza, le confirma y lo guarda en el certificado y se olvida de que es bautizado y confirmado. También ya termino con esto. He visto que en el jubileo de la Esperanza en este año en la diócesis, y imagino que en el país hay también lo que es la alusión a la Eucaristía. Para remar en esta barca, para vivir en comunión, necesitamos reconciliación. En el jubileo este año, la reconciliación y el perdón es necesaria. Las buenas obras imprescindibles. La oración y pasar por la puerta santa ayuda mucho. Pero sin buenas obras, sin oración y sin Eucaristía, estamos de turismo. Como yo ahora estoy de turismo, pero con mucha alegría de compartir con todos ustedes. Pero, ¿qué significa esto? Que necesitamos vivir desde la caridad nuestra fe, desde el anuncio como misión nuestra fe, como comunión. Si andamos peleados los de la iglesia, que es el grupito de este, el grupito del otro, ¿quién se va a querer apuntar a nuestra iglesia? ¿Quién va a querer seguir a Cristo? Tenemos que querernos, como en casa, como los hermanos, que se pelean siempre pero comen juntos, ¿verdad? Que se pelean pero se echan en falta cuando no está uno, que se quieren y trabajan juntos para que la mamá esté feliz. Pues mamá, Nuestra Señora del Carmen, María, ella calladita nos está diciendo:
escuchen, aprendan, pero pongan en práctica esta palabra de Dios para que cumpliendo la voluntad de Dios el mundo se salve, para que seamos cristianos, que vivamos unidos, participando y en misión, con la alegría de anunciar el Evangelio a aquellos que más lo necesitan. Así sea. Amén.